vamos a pasar al video de la semana, ¿sí? De esta semana que fue publicado en el día de ayer, que es cómo podemos... seguimos un poco con lo que son repetidos, pero en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos marcar... aquí está. Cómo podemos marcar duplicados y repetidos de un rango, ¿sí? En Excel. Fíjense, yo en este caso ya tengo acá el resultado, ¿sí? No quiero seleccionar celda para que no vean todavía la fórmula, pero lo que queremos buscar es justamente, fíjense, yo acá a fines didácticos ya sombríe de color rojo todas las repeticiones del código A001 y todas las repeticiones del código C001 en verde, para que sepan cuáles son los códigos que están repetidos, ¿sí? O duplicados. Los otros no tienen repeticiones. Y lo que queremos, sí, es en una columna auxiliar, es marcar, ¿sí? Con un texto, con una definición de texto, que nos identifique cuando aparezca la primera iteración de un valor que tiene repeticiones a futuro, que me aparezca como original, de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre. O sea, la primera es que aparece un valor que va a estar repetido y que todavía no encuentra otro repetido, me devuelve a la palabra original. ¿Sí? Fíjense que en este caso la primera aparición de A001 y de C001 me devuelve original. Ahora las subsiguientes apariciones de cada uno de esos dos valores, ¿sí? Ya me devuelve el valor duplicado, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, vamos a ver el paso a paso, ¿sí? Esto es lo que se explica, es lo que se ve en el video de la semana, del día de ayer, pero vamos a explicar paso a paso cómo logramos esta fórmula, ¿sí? Bueno, entonces, denme un minuto. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Fíjense. Lo primero que podríamos hacer es decir, bueno, vamos a hacer una igualación de un rango, ¿sí? Y vamos a decirle que el rango va a estar dado desde A2. Esperen que esto tiene una configuración. Vamos a quitarle. Ahí está. Vamos a hacer igualación, ¿sí? De A2 a A2. Si yo le doy enter a esta igualación, me devuelve a 0,01 porque me devuelve obviamente la relación del primer valor, ¿sí? A2 es lo mismo que A2, si no hay un rango de matriz. Ni rango que abarque más de una celda. Ahora bien, ¿pero qué sucedería si yo a la primera instancia de ese rango A2, A2, lo fijo a forma absoluta, ¿sí? Yo le doy el enter, en principio me da lo mismo porque no hay desplazamiento. Pero si yo me arrastro hacia abajo ahora, fíjense, vamos a arrastrar un poquito para que vean lo que pasa, ¿sí? Fíjense que en principio me devuelve un error de desbordamiento, ¿sí? ¿Por qué me devuelve un error de desbordamiento? Porque lo que está intentando hacer justamente este arrastre, fíjense, es en el primer caso, A2 me devuelve directamente a 2, es lo mismo que A2. Pero en el segundo caso, ¿sí? El desplazamiento me devuelve A2 a 3, se desplaza una celda hacia abajo. Entonces lo que me devolvería es desde A2, que sería A001 y y B001, me devolvería estos rangos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Porque yo en la siguiente celda, ¿sí? Tengo A2 a A4. Entonces me devolvería todo este rango. Entonces no me entra, ¿sí? Justamente la cantidad de celdas que necesito de abajo de cada una. Ven que si yo selecciono, ven que hay como el rango derramado, pero con la línea con puntos intermitentes. Bueno, justamente porque cada una de esas celdas desborda hacia abajo y la que le sigue desborda hacia abajo y no deja superponer cada una de las que le sigue, ¿sí? Entonces, vamos a volver. ¿Pero para qué queremos esto? Fíjense, si yo hago esto, arrastro una vez más, fíjense, en el primer caso sí me lo devuelve. ¿Por qué? Porque A2 es A001, es la celda 2. Pero el siguiente es A2 hasta A3. Entonces me devuelve estas dos celdas, A y B, ¿ven? A y B. Ahora bien, en la siguiente acá, que es un rango derramado, si yo hubiera arrastrado hacia abajo, ya esto tendría que tener el contenido del siguiente derrame, que sería de A2 hasta A4. Pero me contiene la segunda celda derramada del rango anterior de A2 a A3. ¿Me siguen la lógica? Entonces, ¿para qué queremos mostrar esto? Bueno, porque si yo, esto que me devolvería en principio error por todos derrames, pero yo esto, fíjense, le aplico la función contar si a este rango de A2, de A2 absoluto hasta A2, ¿sí? Y le digo que el criterio sea justamente la primera celda, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que me va a contar, a medida que arrastro hacia abajo, como este valor no está fijado absolutamente, este sí se va a desplazar, me va a ir buscando cada una de estas celdas, ¿sí? A001, B001, C001, y me va a contar la cantidad de veces que aparece en cada uno de esos rangos, ¿sí? Que empieza desde el primero
hasta justamente el último que va a ser el mismo que va a contar. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, hacemos para que se entienda unos casos prácticos. El primer caso me va a contar la cantidad de veces que aparece A2 en el rango A2A2. Entonces me va a decir una sola vez. Pero ¿qué sucede en el siguiente caso? Vamos a ver hasta hacia abajo. El siguiente caso me va a contar A3. ¿Cuántas veces aparece A3, que sería B001, en el rango A2A3? Una sola vez. ¿Me siguen? Bueno, y así subsiguientemente arrastramos hacia abajo. Y fíjense que me va a devolver. Para los casos donde encuentra una sola vez cada una de esas celdas, ¿sí? Me devuelve 1. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Acá tenemos A6, que sería E001. En el rango A2, A6. O sea, todo este rango de A2 hasta A6. ¿Cuántas veces aparece E001? Una vez, ¿sí? Entonces, fíjense que me devuelve 1, 1, 1, ¿sí? Hasta que encuentre un valor, fíjense, en este caso, en la celda E7, que me dice A7, que sería A001. ¿Cuántas veces aparece en ese rango de A2 hasta A7? Fíjense, una, dos veces. Es la primera vez que aparecen dos veces un valor. Entonces me devuelve 2. Y fíjense en el siguiente, A8, ¿sí? Que es A001. ¿Cuántas veces aparece de A2 hasta A8? 1, 2, 3 veces, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta manera lo que estamos logrando es contar la cantidad de veces, ¿sí? Que aparece cada uno de los valores dentro del rango, pero si ese valor aparece repetido, me devuelve digamos, la n vez repetido dentro de ese rango. ¿Se entiende? Fíjense, en este caso A001 es la tercera vez que aparece, me devuelve 3. Después tenemos valores únicos, únicos, únicos. Acá 001 aparece la segunda vez repetido, tercera vez, cuarta vez repetido, ¿sí? Y así. Entonces así lo que tenemos es justamente una cuenta que me devuelve 1 cuando el valor es la primera vez que aparece o es la única vez, ¿sí? Y si es repetido, me devuelve la n vez repetida, ¿sí? Bueno, entonces, yo lo que podría hacer, ¿sí? A sabiendas de ya este cálculo, este proceso lógico, es decir, bueno, muy simple. Yo lo que puedo decir es, le voy a aplicar una función condicional, ¿sí? A esta iteración. Esperen, vamos a copiarla si hacemos más rápido. Ahí estamos. Lo que podemos hacer es decirle, bueno, perfecto. Si a esta iteración, ¿sí? Que es la que devuelve la columna E, le digo que si es igual a 1, como prueba lógica, me devuelva original. Caso contrario, si no es igual a 1, me devuelva duplicado. ¿Qué sucedería? Fíjense, me va a devolver original en aquellos casos donde existe un valor 1, ¿sí? Que sería justamente la única vez o la primera vez de la repetición, ¿sí? En los casos donde puede haber repetidos. Y para los casos donde no hay un valor 1, me devuelve la palabra sea duplicado. Ya se sabe que sí o sí es algún duplicado. No importa cuál, pero es un duplicado, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, digo, bueno, perfecto. Ya con esto estoy identificando los valores duplicados, ¿ven? Ya podría definirlos dentro de esa fórmula final. Pero yo ahora lo que quiero es que no quiero que me devuelva original en todos los valores 1. Yo quiero que me devuelva original en aquellos valores donde va a haber un repetido duplicado posterior en la columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no omita la nueva sintaxis, la palabra original en los primeros valores repetidos, ¿sí? Pero sí en los subsiguientes, ¿sí? Y acá hay un truquito que es justamente englobar esto en una precondición, ¿sí? Otro condicional simple que es justamente lo siguiente, fíjense. Si, contar si, nuevamente, si este rango a forma absoluta para que podamos arrastrar, ¿sí? Con criterio de A2, ¿sí? Que hasta ahora es lo mismo, estamos contando, pero en este caso no estamos contando con el derrame, ¿sí? Sino que estamos contando directamente sobre todo el rango cuántas veces aparece esa palabra, ¿sí? Si esto es mayor a 1, si ahora lo explicamos, si esto es mayor a 1, ¿sí? Entonces justamente que me haga todo el cálculo que vimos antes. Caso contrario, que me devuelva vacío, ¿sí? Le damos enter, arrastramos y logramos nuestro objetivo, ¿sí? Vamos a explicar esto para que se entienda paso a paso. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es sacar un prefiltro, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es que por cada una de estas celdas, si la cantidad de veces que aparece, por ejemplo, en este caso A2, A001, es mayor a 1, fíjense, A001 es mayor a 1, va a devolver mayor a 1, sí, porque aparece 3 veces. Entonces, sí me aplica este condicional de que si es igual a 1, ¿sí?
entonces que devuelva original, caso contrario duplicado. ¿Qué va a suceder con esto? Va a hacerlo con cada una de las celdas. Entonces, por ejemplo, para los grupos donde hay A001, en el primer caso va a decir, perfecto, ¿es mayor a 1? Sí, porque me cuenta 3 veces dentro del rango. Pero a la vez que es mayor a 1, ¿sí? Porque el resultado de esto es mayor a 1. Si es igual a 1, que en el caso del primer A001 es igual a 1, en ese caso me vuelve original. Para los otros casos va a decir, perfecto, en este caso, por ejemplo en A7, A001 es mayor a 1, sí, aparece, o sea, aparece más de una vez dentro del rango, sí, aparece 3 veces. Pero ese A001 que está en A7, ¿es la primera vez que aparece porque es igual a 1 este resultado? No, me da 2. Entonces, si da distinto de 1, entonces me devuelve duplicado, ¿sí? Ahora bien, si para todos los demás casos no da mayor a 1, ¿sí? Que es justamente los casos donde no hay repetidos, en B, en D, en E y todas estas cuentas de códigos, ¿sí? Me devuelve directamente vacío, ¿sí? Y ahí es como logramos justamente toda la consecución lógica del resultado para marcar los duplicados repetidos de un rango en Excel, que es, ven, es la misma fórmula que obtenemos en este caso, ¿sí? Y así logramos marcar justamente los valores repetidos, sí, y además identificándolos con un original en el primer caso y un duplicado para los subsiguientes. Si solamente queremos marcar el primer valor original repetido, ¿sí? Lo único que tenemos que cambiar es en la parte donde dice duplicado, ¿sí? Lo podemos dejar vacío. Y así lo que va a hacer es justamente va a marcar solamente los valores repetidos, pero la primera vez, ¿sí? Nos va a decir que este valor original, podemos poner cualquier palabra acá, ¿no? Pero podemos poner el valor que va a estar repetido, ¿sí? Solamente la primera vez, ¿sí? Y si queremos, obviamente, que nos repita con la misma palabra, simplemente ponemos la misma palabra en todas las iteraciones, en original y en esta que habíamos puesto duplicado. Podemos poner lo mismo, ¿sí?